Muy buenos días, tengan todos ustedes, o muy buen día, estén pasándola todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Nosotros somos la iglesia Verso a Verso con Jesús, donde nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, y es lo que hacemos cada semana, y es un gozo para mí una vez más estar enfrente de ustedes, compartiendo este pan de vida. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y vamos a darle tiempo a las personas que se vayan conectando. Y gloria a Dios por esta tecnología con la cual podemos predicar la palabra y sale hasta el último rincón de la tierra. Ahorita todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene cierto acceso al internet, y es todo lo que necesitas para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de salvación, que es que al final de cuentas es lo que más importa, lo que el último queda. Entonces, qué bueno es. Y todos aquellos que en este momento están escuchando, compartan este mensaje para que esta palabra que se vaya a dar no solamente sea algo de información o algo de meramente práctico y dejarlo hasta ahí, sino algo que llegue hasta el alma, porque acuérdense que la palabra de Dios dice de sí misma que es la que penetra hasta el corazón, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, y empieza a hacer ese cambio que todos necesitamos un cambio, todos anhelamos un cambio, porque sabemos que no somos perfectos, sabemos que hay cosas que aún nosotros mismos decimos, wow, ¿por qué soy así? ¿O por qué reacciono así? Todas esas cosas el Señor quiere irlas perfeccionando poco a poco, y el día que lleguemos a ser perfectos es el día que ya vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras tenemos luchas, tenemos pruebas, y me encanta cómo ahorita en la mañana meditábamos en el Salmo 91, y qué hermoso está ese salmo, hermoso, el que habita el abrigo del Altísimo. Pero hubo una parte que me impactó a mí. Creo que todo el salmo, algo le impactó a mi hijo, algo a mi esposa, pero algo que me impactó a mí fue que dice: yo voy a estar con ustedes durante las pruebas, durante los problemas. No dice que no vamos a tener problemas, que si habitamos a su sombra no va a haber problemas, sino dice: yo voy a estar ahí a través de los problemas. Y es algo que me da confianza y me da esperanza, porque ¿cuál es la diferencia entre un creyente y alguien que es incrédulo? Si todos tenemos problemas, todos estamos pasando, por ejemplo, a través de esta pandemia, ¿cuál es la diferencia entonces? Que nosotros como creyentes del Señor, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza, y no está basada en un cuento de hadas, no está basado en cosas que falta volumen. Si quieres, súbele. Nos están diciendo que falta volumen por ahí. No está basado en cosas imaginarias, en que una vez en un lugar muy muy lejano. No, sino que está basado en la palabra de Dios, que es verdad. Y cada vez que nosotros nos indagamos más en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que su palabra es verdad, y que verdaderamente escudriña nuestro corazón y nos empieza a hablar a nuestra vida. De hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Y esto lo digo muy seguido porque sé que es algo que pasa muy seguido, donde invitas a alguien o tú mismo estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios, y esa persona, ese predicador, ese pastor empieza a hablar de cosas que tú estás viviendo, cosas que tú has vivido, que cosas que te están a ti afectando, y dices: oh, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a este hombre de mí? Tú le dijiste, ¿verdad? Le empiezas a decir a aquel que te invitó. Y no es que alguien haya ido de chismoso con el pastor, sino es la palabra de Dios escudriñando tu corazón y tratando de llevarte a Jesucristo, llevarnos a un Salvador, porque necesitamos ser salvados. Y bueno, puedo empezar a predicar eso, pero es hermoso. Así es que meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos instruye, nos anima, nos exhorta y nos da la esperanza. Conocemos todas las promesas de Dios que están en la palabra, y es ahí donde nosotros anclamos nuestra... ¿Todavía no se oye? Sí. Nosotros anclamos, perdón, estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Es que cuando no hay mucho sonido, pues la gente no batalla un poco en escuchar, pero ahí está, ándale. Bueno, ahí está, un poquito mejor, ¿va? Perfecto. Entonces, saquen su Biblia, es lo más importante de todo, aunque falta luz, falta sonido.
que no falte la palabra de Dios, que no falte su Biblia ahí con ustedes, porque es importante siempre tener la palabra de Dios para que ustedes no solamente verifiquen lo que se está diciendo que esté ahí, sino que ustedes visualicen. Quiero que ustedes lean. Nosotros como latinos tenemos, no, o más bien nos falta ese hábito de lectura. Obviamente no todos, pero la mayoría de nosotros tenemos que ser sinceros y decir que no tenemos el hábito de leer. Si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, hijas de Dios, tienen que pedirle al Señor. Si no le gusta leer, si dice, es que me duermo, es que no me gusta, es que no sé, pídale al Señor, Señor, dame esa hambre de tu palabra, dame esa hambre de lectura, porque es importante leer la palabra de Dios. Si no sabe leer, hay muchas alternativas, ya hay Biblias en audio, usted puede escucharlas, entonces hay muchas alternativas. Y no tenemos pretexto para decir yo no lo leí o no me gusta leer, cualquier pretexto que sea. Indaguemos en la palabra de Dios, porque es lo que nos va a dar testimonio de quién es Jesucristo, quién es Dios, y conocer aún quiénes somos nosotros delante de Él. Así es que saque su Biblia, y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 14, como hemos estado viendo ya esta carta a los Corintios, y estamos entrando ya en la recta final, unos cuantos capítulos y terminamos esta carta. Y si Dios nos da licencia, si no viene antes o me lleva, como sea, vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor, que cómo trabaje la iglesia, porque creo que en estos últimos días había perdido mucho el enfoque en qué es, por qué el Señor estableció la iglesia, para qué la estableció, para que los cristianos sean entretenidos todos los domingos, para que los hijos vayan a la escuela dominical, para alabar al Señor. O sea, ¿cuál es la verdadera, o cuál fue la intención de Jesucristo al establecer la iglesia? ¿Cuál era el punto? Porque creo que en estos días se había perdido mucho el énfasis, se había perdido mucho la razón de por qué Jesucristo estableció un lugar, un día, para que todos se congregáramos, para que todos nos congregáramos como un cuerpo, como una familia. Entonces, la primera carta a los Corintios no solamente nos da ese enfoque una vez más, sino que nos dice aún cómo usar todas esas herramientas que el Señor proveyó, no solamente materiales, sino espirituales. Y es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. La cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 14, es donde vamos a estar estudiando. Y vamos a terminar el capítulo hoy. Vamos a estar estudiando del versículo 34 hasta el 40. Y vamos a estar terminando. No sé si decían la cita bíblica de ahorita o la del principio, que es Salmo 91, que era donde estaba leyendo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Chiste muy antiguo. Entonces vamos a estar estudiando ahí. Ahora, ante nosotros se encuentra un texto que va a tomar un poco de tiempo en explicar, sobre todo porque en nuestros tiempos este tema es se ha vuelto siempre una plática, ¿sí? Y siempre lamentablemente este tipo de temas a veces hasta termina en disputa o en cosas así medias, que se pone caliente la cosa, porque se ha vuelto algo muy sexista, una guerra de sexos. Entonces, ¿qué debería, o lamentablemente esto ha surgido, la guerra de los sexos, el hombre contra la mujer, se ha generado lamentablemente por nuestra culpa como hombres? Y tenemos que nosotros ser sinceros y decir que tenemos mucha culpa de por qué esto se ha generado así, sino la falta de liderazgo del hombre, el abuso de autoridad del hombre ha llegado al punto donde se ha perdido la confianza en el liderazgo del hombre, tanto en el hogar como en la iglesia y en general en realidad, pero el Señor se enfoca en lo que es la iglesia y el hogar, y creo que esa es una de las razones de por qué este tema se ha vuelto un tema de polémica, de mucho debate. Y tenemos que encontrar lo que es el balance. Y en realidad el balance es fácil en teoría, pero sin el Señor es difícil en su práctica. Y más bien, no difícil, sino imposible.
Es imposible llegar al balance perfecto si no tenemos al Señor que nos esté diciendo qué hacer, porque entonces cada quien, y de esto hablábamos con unos amigos el día de ayer, cómo cada quien crecemos de una manera, muchos de nosotros en hogares disfuncionales donde faltaba la mamá, faltaba el papá, o si estaba el papá, pues era un papá que no era responsable. O sea, cada quien crecimos de una manera diferente culturalmente y aún en la dinámica del hogar. Y muchas veces pues no sabemos cómo ser padre, no sabemos cómo ser madre, cómo ser esposo, cómo ser esposa. Y nos traemos todas esas creencias, todos esos hábitos y pensamos que así debe ser el hogar, pensamos que así debe ser la iglesia, pensamos que ese es un líder. Y no es lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces todo eso es un tema muy difícil y voy a hacer lo posible para que no nos salgamos de tema, pero en realidad es un subtema que surgió de este estudio. Y mi idea era terminar el versículo la semana pasada, pero el Señor me confirmó cuando le platiqué a mi esposa de lo que decía este capítulo. Y aún ella reaccionó así de que no, esto tienes que explicarlo porque y va a haber va a haber confusión porque esto, y me empezó a dar cuenta que le dije lo que decía el versículo o lo que decía el capítulo, lo que decía la palabra de Dios, y parece que se levantó así como los gatos. Pero por eso dije, ok, Señor, ya me confirmaste que esto tiene que explicarse un poco más, porque creo que hay mucha duda y hay muchas creencias que nos llegan por todos lados que contradicen la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que 1 Corintios, capítulo 14, Iglesia bajo construcción. Es el título del mensaje de hoy, parte 3. Van 3 semanas que estamos viendo este capítulo. La verdad, les voy a ser honesto, yo tenía planeado ver este capítulo en un solo domingo, pero viendo la necesidad que tenemos en entender muchas de esas cosas bien, no importa. Lo hicimos en 3 y no importa. Si necesitamos un cuarto, pues lo hacemos. Y si sigo hablando, sí vamos a ocuparlo. Pero vamos a empezar. 1 Corintios, versículo 34. Vamos a estar estudiando hasta el 40 y vamos a leerlo. Y recuerden, familia, hermanos, todos los que están ahí con su Biblia en mano, ya sea en teléfono o de papel, como ustedes gusten, cada vez que leemos esto, la Biblia, esta es Dios hablándonos. Esta es la palabra de Dios. Y Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice 1 Corintios 14, 34, dicen, en la congregación las esposas deben guardar silencio, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. La palabra de Dios se originó entre ustedes, o más bien solamente llegó a ustedes. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hable en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias que nos permites pasar un tiempo, Señor, alabándote, adorándote, Señor. Y no solamente eso, sino juntarnos, Padre, aunque sea de manera virtual, Señor, como familia, como hermanos en Cristo, Señor, como hombres y mujeres hechos a tu imagen, para, Señor, meditar en tu palabra, para, Señor, escuchar todo tu consejo, Señor, y conocerte más, tal y como eres tú, Señor. Como tú estableciste las cosas, Señor, como tú tienes un propósito para cada cosa que tú creaste, y si tú tienes un propósito aún para cada cosa, con mayor razón tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y el día de hoy te pido que nos muestres, Señor, el camino, porque sabemos que tú eres ese camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Señor Jesús, te pedimos que seas tú guiando, Señor, este tiempo en tu palabra, este tiempo de oración y de meditación en tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, todos los que estamos aquí y aún los que están escuchando en este momento a través de la grabación. Padre, que sea tu Espíritu Santo revelando Jesucristo
y la necesidad que tenemos de ti y de ser salvados por ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar se me pasaba una cosa. El día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así es que yo le pido que si tiene ahí un pedazo de pan, un jugo, lo tome, lo vaya juntando para que al final celebre con nosotros la Santa Cena y tengamos ese recordatorio, esa celebración que el Señor nos dijo que hiciéramos cada vez que nos juntáramos así. Entonces, tome ahí un pedazo de pan, un jugo, no tome vino de verdad, eso no se vale, pero si tenga un pedazo de pan, no necesariamente tiene que ser, una obleda, sino puede ser un pedazo de pan, cualquier pedazo de pan, pero tenga algo que le ayude a simbolizar lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a celebrar la Santa Cena. Pero vamos a empezar. Recordemos que lo que hemos estado observando estas últimas semanas son las normas que Pablo le empezó a escribir a la iglesia en Corinto, dentro de las normas dentro de lo que es la iglesia y dentro de la congregación en cuanto al uso de dones espirituales, sobre todo lo que son el don de lenguas y el don de profecías. Son las cosas donde Pablo se ha enfocado en estos últimos 3 versículos. Y recuerden que dentro de esto, desde el capítulo 12 hasta ahorita, hay 2 puntos predominantes, los cuales Pablo está muy enfocado en eso, que es que todo lo que se hace en la iglesia sea para edificación, o sea, para crecimiento de la iglesia, y que todo lo que se hace sea en orden. Esos son los 2 puntos predominantes que Pablo está queriendo empujar desde el capítulo 12 y en realidad toda la carta en general. Eso es, porque había mucha envidia, había mucha división y de cosas muy inmaduras que la iglesia de Corinto estaba haciendo, y que lamentablemente todo eso empieza a ser un efecto dominó, donde en lugar de ser edificados en la iglesia, en lugar de que haya un orden, está totalmente todo lo contrario, confusión, envidia y un desorden que parece todo menos una iglesia de Dios. Entonces, por eso Pablo quiso escribir esta carta a esta iglesia de Corintios, y creo que también por eso el Señor nos la dejó para nosotros, porque en su omnisciencia sabía que nosotros también llegaríamos a perder el rumbo, también nosotros llegaríamos a necesitar esa norma que nos diga para qué es la iglesia, cómo se usan los dones espirituales, porque sabemos muy bien que hoy en día, lamentablemente, se abusa de los dones espirituales, y no solamente se abusa, sino que se usan de una manera totalmente errónea, que en lugar de edificar, en lugar de ser una herramienta para crecimiento, es una herramienta de tropiezo, es una herramienta para que seamos causa de burla para muchas personas. Entonces, qué bueno que el Señor en su sabiduría eterna nos dejó esta carta. Pero vamos a empezar, porque yo sé que los primeros 2 versículos hay mujeres que se empezaron a retorcer y como que se les estaba volteando la cabeza, porque son versículos difíciles de entender. Pero en realidad la palabra de Dios, cuando la empezamos a desglosar, encontramos su belleza, empezamos su forma tan práctica de hablarnos, y vamos a ver. Pero lo que quiero que hagamos es de que leamos una vez más estos versículos, pero quiero que empecemos del versículo 27. Así es que ahí unos versículos antes quiero que lean, porque ahí está el contexto para este versículo 34 y 35. Versículo 27 dice: si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos, o sea, que haya un orden, y que uno de ellos interprete lo que se diga. 28. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio, o sea, no puede hablar, tiene que callar. Si no hay quien interprete las lenguas, ese hombre o mujer que está hablando en lenguas tiene que callar en la iglesia y hablar para sí misma, para Dios. 29. De la misma manera, que hablen 2 y hasta 3 profetas, y que los demás juzguen lo dicho. Igual, entonces está estableciendo el mismo orden tanto para las lenguas como para la profecía, que se haga en orden por turno, y los demás tienen que callar, tienen que guardar silencio.
Y el 30 aquí es donde quiero que nos enfoquemos muy bien, que son los versículos clave para entender el 34 y el 35. Fíjense lo que dice el 30 y el 31. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. O sea, todos los que están sentados. ¿Quiénes están sentados? Tanto hombres como mujeres. En ese entonces, las sinagogas, las iglesias se sentaban o se dividían un lado los hombres y en otro lado mujeres. Hay iglesias que todavía hacen así, pero la mayoría de nosotros nos juntamos donde sea. Entonces, pero en ese entonces tengan eso en mente. Pero entonces dice el 31, así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El fin de la profecía es de que, dice, a fin de que todos aprendan. O sea, el fin de la profecía es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es la profecía. Acuérdense que lo expliqué un poco. ¿Qué es la profecía? Es la palabra de Dios, Dios hablando. La Biblia es profecía, la Biblia es palabra de Dios y nos está hablando. La profecía solamente lo que hace es que toma la palabra de Dios y la aplica a nuestra vida, la aplica a nuestros tiempos, obviamente sin perder la esencia, sin perder el punto principal de la palabra de Dios que nos está hablando. Pero eso es la profecía, una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el fin de la profecía es eso, que todos aprendan y que sean exhortados. Ahora, vamos al versículo 34. Tomando ese contexto de para qué sirve la profecía, vamos a ver qué dice el 34. Dice, en la congregación, o sea, en la iglesia, las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar. Ahora, esta palabra, hablar, quiero que veamos bien qué significa en el lenguaje griego, en el lenguaje en que fue escrito esta palabra. La palabra hablar es laleo. Así como se escucha, la leo, lo cual significa enseñanza, enseñar. Entonces dice, en la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido enseñar, no les está permitido dar enseñanza. Vamos a ver por qué. Dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y aquí está hablando, nos vamos hasta el principio. Fíjense hasta dónde nos lleva esta palabra, hasta dónde tenemos que dar un vistazo hasta el principio. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Y quiero que vayan para allá ahorita. Quiero que vayan a Génesis 3 y ahorita les voy explicando. Génesis 3:16. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Eva después de que ella comió del fruto y le dio a su esposo. Recuerden que cuando vimos esa escena en el Edén, el Señor habló con la serpiente y le dijo, te vas a arrastrar. Les empezó a dar la sentencia a cada uno de acorde o porque habían roto la ley de Dios o porque habían desobedecido a Dios. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, de ahora tú vas a tragar polvo, te vas a arrastrar y va a haber enemistad entre ti y la mujer. Después se dirigió a la mujer y le dijo, tú ahora, Eva, por cuanto comiste, el dolor de cuando tengas tú hijos, el dolor del parto va a ser doloroso para ti. Pero ¿cuál fue la otra cosa que les dijo? Dijo también, ahora el deseo que tú tienes o el deseo que tú tenías te va a llevar a tu marido y él te dominará. Ahora, vayan conmigo, no le apaguen todavía porque van a decir, ya sé, van a decir que el hombre tiene dominio sobre la mujer. Sí, porque la palabra de Dios dice, pero quiero que veamos cómo tiene que ser esa autoridad, cómo tiene que ser ese dominio. Porque a nosotros hombres nos gusta mucho que nos digan esto. Sí, tenemos dominio sobre la mujer y ella se sujeta a mí porque yo soy el rey de la casa. Espérenme tantito. Vamos para allá. Vamos para Génesis 3:1, por favor. Rápidamente. Génesis 3:1, principio de su Biblia. Dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los que el Señor había creado. Entonces, así que le dijo... Señor había creado en Dios, le dijo a la mujer. Así que la serpiente, le dijo a Eva. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. No me quiero meter mucho en esto, pero para empezar,
la palabra que dio Eva es incorrecta, pero bueno, ese es tema para otro día. Pero fue lo que le dijo Eva. Empezó a establecer una conversación con la serpiente y le dijo, no, es que Dios nos dijo que solamente de este árbol no podíamos comer. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, pero es que no morirán. Dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí empezó el diablo a ver de qué pie cojeaba Eva. ¿Por qué le dijo eso? No, es que Dios sabe bien que si tú comes de ese fruto, entonces tú vas a saber o tú vas a poder decir qué está bien y qué está mal. Ya no vas a depender de que Dios te diga cuáles son las reglas y tú no, sino que tú vas a decir eso está bien y eso está mal. Y este engaño aún lo vemos hasta el día de hoy. Porque ahora nosotros como hombres, como humanidad queremos decir esto está bien para mí, esto está no, esto está mal. La Biblia nos dice, nos da las normas, las reglas de cómo llevar ciertas cosas, pero ahora el mundo quiere decir, no, es que no me importa lo que dice Dios, para mí esto está bien y esto está mal. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero entonces, fíjense cómo reaccionó Eva a tal cosa que dijo la serpiente. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, y chequen lo que dice aquí, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando Dios le dio la función a Adán de ponerle nombre a cada animal, a cada cosa de la creación, estoy seguro que Eva dijo, bueno, porque dijo, ok, tú Adán, Eva, tú eres la ayuda idónea para Adán, tú vas a ser su ayuda. ¿Y qué dijo Eva? O sea, y estamos obviamente pensando, ha de haber dicho, ayuda. ¿Por qué yo tengo que hacer ayuda? Adán le puso nombre a todo. Yo también tengo sabiduría. O sea, yo también, es más, yo quiero tener la función que tiene Adán. Yo quiero esa función. Por eso Eva empezó a codiciar la sabiduría. ¿Por qué Eva empezó a codiciar la sabiduría? Porque no estaba contenta con la función que el Señor le había dado a ella, que era ser la ayuda idónea de Adán. Mujeres, esposas, ustedes son la ayuda idónea de su marido. Y el castigo, cuando Eva le dio del fruto, cuando ella comió y ella le dio el fruto al hombre, el Señor le dijo en el versículo 16, nos adelantamos para allá. Dice, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido. ¿Cuál era el deseo de Eva? ¿Cuál era el deseo de Eva? Alcanzar la sabiduría. Alcanzar la sabiduría. Yo quiero la función que le diste a Adán. Yo la quiero. ¿Por qué? Porque yo también puedo llegar a la sabiduría que tenía Adán. Sin saber que verdaderamente ella tenía también la sabiduría, pero no era la función que el Señor le había dado a Eva. Y este problema, familia, lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces la mujer no quiere tomar el lugar del hombre? Ahora, vamos a analizar por qué el Señor lo hizo de esta manera, porque quiero que veamos una cosa, porque el primer argumento que usan las mujeres es que por qué Adán o por qué el hombre tiene que tener una posición de superioridad ante la mujer si yo soy igual, yo también puedo hacer las cosas que hace él. Y en cierta manera tienen razón, pero tenemos que ver cuál es la función que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Así es que vamos a profundizar un poco en eso, pero viendo el contexto de eso, sabemos que, y lo podemos ver, y las mujeres no pueden engañarse a sí mismas y decir, no, yo no quiero la posición de mi marido. Claro que sí la quieres. Quieres tú ser la que manda en la casa. Y fíjense, lo más irónico de esto es de que cuando ves mujeres tú que dominan a su marido y ellos hacen todo lo que dicen ellas y llega al punto donde esas mismas mujeres menosprecian al marido. Porque llegan al punto de que no, es que mi marido hace todo lo que yo digo, pero llega un punto donde esas mismas mujeres menosprecian al marido. ¿Por qué? Porque la mujer busca siempre a alguien con autoridad, siempre busca a alguien que tome el mando.
porque nosotros fuimos creados, los hombres fuimos creados para ser la cabeza del hogar, fuimos creados para llevar el mando en la casa, y las mujeres fueron creadas, su función es ser ayuda idónea de su marido. Entonces cuando nosotros pervertimos ese orden de Dios, es cuando empieza a haber hogares disfuncionales y empieza a haber todo un desorden. Pero vamos a analizar un poco más eso. Yo sé que no es el tema central del pasaje, pero es un tema que quería hablar porque, como les decía, aún mi esposa empezó a tener dudas sobre eso. Quiero que sepamos bien por qué dice la palabra de Dios eso, y no digan, es que la palabra de Dios es machista o patriarcal o no sé qué otras palabras tienen ahora, pero eso es. Entonces la mujer no les está permitido enseñar, pero no solamente que la mujer no pueda enseñar la palabra de Dios, porque ellas pueden, tienen mucha capacidad, y sobre todo entonces quitaríamos todas nuestras maestras de la escuela dominical que enseñan a nuestros hijos y no pudieran enseñar, pero no es así. Sabemos que las mujeres tienen más tacto, tienen más habilidad, tienen más paciencia, sobre todo para los hijos, para los niños chiquitos. Entonces no sería permitido si este versículo fuera así, sino la palabra enseñar está hablando más que nada de discipular. ¿De quién es tu autoridad? ¿De quién estás debajo? Y vamos a verlo más adelante, porque acuérdense, por ejemplo, los discípulos de Jesús, ¿quién era su maestro? ¿Quién era su mentor? ¿Bajo qué autoridad estaban ellos? Bajo la autoridad de Jesús. Entonces habla de discipular, aún de pastorear. Por eso las iglesias, un pastor o una congregación no puede ser guiada por una mujer. Las pastoras no existen. Y siempre uso esta analogía. La esposa del presidente, por ejemplo, la esposa del presidente Trump, ella no es la presidenta, no le dicen a ella, señora presidenta, no, es la primera dama, tiene una posición dentro del cuadro, pero ella no tiene autoridad sobre la nación. Ella es la primera dama, tiene su posición como esposa del presidente, pero no es la presidenta. Igual el pastor los pastores que están casados tienen a su esposa y es la esposa del pastor, como quieran, no sé, muchas personas le dicen pastora. Ese título se lo puedes dar si gustas, pero en realidad la autoridad de la iglesia tiene que ser el hombre. Porque así lo puso el Señor. No es lo que yo pienso, lo que yo pienso no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios, y vamos a buscarlo bien. Vamos para 1 de Timoteo 2:11. Ahí va a estar un poquito más claro, y si Dios quiere vamos a terminar con otros versículos que nos van a dar aún más claridad de por qué el Señor hizo esto. 1 de Timoteo 2:11. Fíjense lo que dice, y va de la mano con lo que acabamos de leer en Corintios. Dice, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque primero fue formado Adán y después Eva. Aún en el orden de creación, Adán fue primero. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer. Al ser engañada, incurrió en transgresión. Entonces, aún en ese orden de creación, Adán fue el primero, y aún en el engaño, Eva fue la primera que fue engañada. Entonces, esa es otra razón de por qué el Señor, no yo, puso ese orden. Pero ahora vamos a ver cómo este orden que el Señor mandó no es porque Adán o porque el hombre sea superior a la mujer en inteligencia, no sé, en cualquier cosa que tú quieras ponerlo. Tal vez seamos superiores en fuerza, porque el Señor así nos diseñó con fuerza, pero en algún otro aspecto, todos somos hechos a la imagen de Dios, tanto la mujer como el hombre. Entonces, ¿por qué, aparte de lo que ya vimos, por qué el Señor puso eso? La sujeción al marido no se trata de superioridad, de inteligencia, de importancia, sino de orden y función. ¿Cuál es el propósito de la mujer y cuál es el propósito del hombre? Puesto por Dios. Vamos a ver esto y quiero que veamos este símil. Jesucristo siempre estuvo sujeto al Padre.
¿Por qué fue eso? ¿Será que Jesús era inferior a Dios? O sea, inferior al Padre por eso, porque si lo vemos en todos los evangelios, vemos a Jesús repetidas veces diciendo, yo no hago nada por mí, sino hago lo que veo hacer el Padre. Yo no hablo de por mí, por mi propia cuenta, sino hablo lo que he escuchado del Padre. Él siempre decía que estaba bajo sujeción del Padre y él mismo lo dijo. ¿Por qué era eso? ¿Jesús era inferior al Padre como Dios? Claro que no, claro que no. Pero entonces, ¿por qué? Y igual el Espíritu Santo dice que Él no da testimonio de sí mismo, sino Él siempre da testimonio de Jesucristo. ¿Por qué nunca da testimonio de sí mismo? ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu Santo era inferior a Jesús? Claro que no. Las tres personas de la Trinidad son iguales. Las tres son Dios y las tres son uno. Entonces no es que uno sea inferior al otro, sino ¿por qué entonces Jesús estuvo en sujeción al Padre? Porque así fue el orden establecido por Dios. La función del Padre es diferente a la función de Cristo o Jesús, y la función del Espíritu Santo es diferente a la de Jesús y la del Padre, pero todos son uno y son iguales. Efesios 5:21, vayan para allá por favor. Y aquí terminamos con este símil, que yo sé que he tomado un poco de tiempo, pero quería que estuviera claro, porque hay mucha controversia en cuanto a esto, aún en iglesias, y yo sé que en estos momentos hay personas que tal vez están un poco en desacuerdo, pero igual, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5:21, fíjense lo que dice: cultiven entre ustedes, está hablando aquí del matrimonio, de un hombre y la mujer, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor a Dios. O sea, la sujeción, o sea, estar sujetos, los dos tenemos que estar sujetos para empezar primeramente al Padre, a Dios, a Jesucristo. Tenemos que estar nosotros sujetos a eso, tanto la mujer como el hombre. Ustedes las casadas, fíjense lo que dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, como honran a Jesús. Y ese estándar es alto. Y dirían las mujeres, no, pues ¿cómo voy a honrar al panzón pelón si no tiene nada que ver con Cristo? Pero ¿cuál es el orden, mujeres? Por favor, síganme con esto y ahorita seguimos nosotros, no se preocupen. El Señor nos está diciendo, honra a tu marido si es esto, honra a tu marido si es otro. Sino dice, esposas, honren a sus maridos. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero fíjense lo que dice el 24. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense lo que le pide a los esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ellas. Hermanos, ese estándar, hombres, ese estándar que el Señor nos pide de amor a nuestras esposas, significa dar tu vida. Dar tu vida completamente. ¿Qué hizo Cristo? La palabra de Dios misma lo dice. No es algo que yo estoy inventando. Cristo dice que amen a sus esposas como yo amé a la iglesia, que yo me entregué por ella. Cristo se entregó a la iglesia cuando no eran fieles. Cristo se entregó a la iglesia cuando no lo buscaban. Cristo se entregó a la iglesia cuando aún lo menospreciaban. Cristo se entregó por la iglesia cuando aún éramos enemigos. Así es que, esposos, pidámosle al Señor que nos dé ese amor, que es imposible de amar a nuestras esposas de esa manera si no tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor. Y recuerden que el amor no es un sentimiento de que yo siento que te amo. No, el amor es una decisión, porque tenemos que decidir que amamos a nuestras esposas aun cuando nos quemen los frijoles, aun cuando nos quemen las tortillas, aun cuando cualquier cosa. Tenemos que tomar la decisión de amar a nuestras esposas y dar nuestra vida por ellas. Por eso el matrimonio no es una decisión a la ligera, sino es una decisión que incluye sacrificio. Entonces, no es una conferencia de matrimonios, pero quería tocar bien ese tema porque cuando habla aquí la palabra de Dios de cómo la mujer se tiene que estar sujeta al marido, yo sé que es difícil
cuando no sabemos cuál es la responsabilidad del marido para con la mujer. Entonces ya, y si se ponen a pensar, familia, cuando el Señor se refiere a su iglesia, siempre se refiere como su esposa, como su novia. ¿Por qué? Porque ustedes, mujeres, tienen que descansar en la provisión que Dios da a través de su marido. La iglesia, tenemos que descansar en las promesas de Dios, tenemos que descansar en que nuestro esposo, que es Jesucristo, nosotros como iglesia, Él hace todo, Él se encarga de todo. Nosotros solamente tenemos que ser fiel, tenemos que honrar al Señor como Él nos dice. Por eso siempre se refiere a su iglesia como mi novia, como mi esposa, la esposa del Cordero. Siempre se refiere a su pueblo como una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que depender totalmente, tiene que estar sujeta, tiene que honrar al marido. Y nosotros así tenemos que honrar al Señor como una esposa. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta de que el orden que puso el Señor no se trata de que el hombre es superior en ninguna manera a la mujer, sino se trata de un orden. Recuerden que leímos la semana pasada, Dios es un Dios de orden. No se trata una vez más de que el hombre es más superior, sino que todos somos iguales ante Dios, pero Él tiene un orden y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre no puede hacer y viceversa. Hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no puede. Entonces, tengamos eso en cuenta. Entonces, esa es la norma, la ley, el orden que el Señor puso en cuanto a la iglesia y obviamente en cuanto a la familia. Pero ya explicado esto, entonces podemos ver o leer más cómodos estos versículos. No se trata de que la mujer no pueda orar ni profetizar, porque vemos en el capítulo 11, en el versículo 4, nomás apúntenlo ahí, cuando Pablo mismo dice, hey, si la mujer va a orar o profetizar, que se cubra la cabeza. No sé si recuerdan esa porción que vimos. Entonces no es que Pablo esté diciendo que la mujer no puede orar ni profetizar en la congregación, sino que está diciendo que no puede ser la autoridad suprema de la iglesia, ni tampoco puede discipular si no son a mujeres. Es de lo que está hablando. Entonces, ya que estamos de acuerdo en todo eso, vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 36, porque en la omnisciencia del Señor se veía que iba a haber personas que se iban a poner un poco en contra. Pero fíjense lo que dice, sigue diciendo ahí en el versículo 36. Entonces, ¿la palabra de Dios se originó entre ustedes o más bien solamente llegó a ustedes? O sea, ¿ustedes quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Ustedes o llegó del Señor, llegó de Dios? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Obviamente que la palabra de Dios no somos los autores nosotros como hombres, sino es el autor el Señor, que usó hombres y le dio una inspiración especial que ya no existe para que la palabra de Dios fuera escrita, pero es Dios hablando con nosotros. Versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, pues que no lo reconozca. Si alguno de ustedes tiene el don de discernir, tiene el don de profecía, o simplemente tiene el Espíritu Santo, se dará cuenta entonces que lo que yo estoy hablando viene de Dios. Nos ha pasado, sobre todo a mi esposa y a mí, yo sé que muchas personas se van a identificar con esto, que muchas veces hablamos con personas, es más, pasó ahora en la mañana, cuando estábamos hablando con una hermana en México, estábamos en la plática y surgió precisamente este tema. Entonces podrás decir, ay, qué coincidencia, estamos pensando lo mismo. No, es el Espíritu Santo que enseña la misma palabra, es el mismo Espíritu de Dios que nos conecta con hermanos que están en un país, en otro continente, en otros millones de millas lejos de ti, pero es un solo Espíritu el cual nos lleva siempre a la verdad, el cual siempre nos lleva a Jesucristo. Y es hermoso. Y es lo que está diciendo aquí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, o sea, el que tiene verdaderamente el Espíritu de Dios va a reconocer que lo que Pablo está diciendo es verdaderamente la palabra de Dios, es verdaderamente Dios hablando con nosotros. Ahora,
aquí quiero tomar este punto para dar una advertencia muy, pero muy importante, porque está muy de moda las doctrinas o las revelaciones nuevas, las revelaciones exclusivas. Aquellas personas que dicen, no, es que esta revelación, esta verdad, solamente la tengo yo y nadie más la sabe. Está muy de moda eso. Y quiero que veamos rápidamente cómo nosotros podemos saber de manera práctica si verdaderamente viene de Dios o no. Porque lamentablemente hay muchas personas que caen en este tipo de herejías que no tienen base bíblicas, sino que están basadas solamente en revelación de que esa misma persona son engañados o está basado en mentiras. Si pueden utilizar y muchas veces esto es muy lamentable, pueden utilizar la palabra de Dios para apoyar cierta doctrina o cierta revelación, pero contradice otros puntos de la palabra de Dios, y eso no puede ser. Tenemos que tener siempre en cuenta que la palabra de Dios que el Señor nunca se contradice. No va a decir una cosa aquí en Génesis y va a decir otra cosa en Apocalipsis. Toda la palabra de Dios armoniza, toda la palabra de Dios encaja, conecta perfectamente, y dicho sea de paso, eso es lo que nos enseña también, que la palabra de Dios no fue inspirada por el hombre, porque sabemos que nosotros los hombres una semana pensamos una cosa y la semana que entra ya pensamos totalmente otra cosa. Y esta palabra de Dios que fue escrita en un lapso de, no sé, más de 4,000 años, bueno, no me sé la cifra bien, pero fue un lapso muy grande de diferentes autores y todos concuerdan, todos encajan, nada se contradice. Solamente Dios puede hacer eso, un hombre no lo puede hacer. Pero les voy a leer esto de Juan Calvino, que me encantó en su comentario acerca de esta porción. Dice: sería perverso y estúpido una vez que se haya adoptado un cierto punto de vista, ya sea para mantenerlo tercamente, aunque todos los demás no estén de acuerdo con usted, o aferrarse a él desafiadamente cuando tengas dudas sobre esto. ¿Qué es lo que está diciendo Juan Calvino? Es que es tonto que tú te aferres a una creencia donde tú solamente lo has escuchado de terceras personas, o que tú mismo tienes dudas de eso que tú profesas. Dice, es tonto, es perverso y estúpido que tú pelees y guardes puntos de vista los cuales tú mismo ignoras, los cuales tú mismo no te has tomado la tarea, el tiempo de indagar y ver verdaderamente que si lo que tú crees, lo que te han dicho es verdad. Dice, es tonto hacer eso. Dice, por el otro lado, cuando estamos bastante seguros de que es Dios quien está hablando, podemos saltar y tener toda la confianza y romper todas las barreras humanas y todas las dificultades. Familia, tenemos que, porque lamentablemente muchas veces nos aferramos a ciertas creencias, a ciertas tradiciones que aún nosotros mismos ignoramos. Aún la palabra de Dios dice, en Pedro dice, hey, siempre tienes que presentar tú la razón de por qué crees lo que crees. Nosotros como creyentes, como cristianos, no solamente tenemos que decir, sí, yo creo en Cristo porque el pastor me dijo, yo creo en Cristo porque mi papá me dijo. No puede ser así, porque entonces estamos en una línea tan peligrosa de caer en herejías, de que, como dice Efesios 4:11, dice, puede llegar una doctrina falsa y vas a caer derechito. ¿Por qué? Porque aún tus convicciones son basadas en ignorancia, son basadas en cosas que ni tú mismo sabes. No estoy diciendo que cada cristiano va a tener un doctorado en teología y va a poder responder todas las preguntas, pero sí tienes que tener, aunque sea la base de por qué tú crees lo que tú crees. Es importante porque eso nos va a mantener en defensa contra tanta herejía, contra tanta doctrina falsa que está allá afuera, que solamente quiere que te pierdas y que caigas en un lugar oscuro y ya no sabes qué hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que estar firmes siempre en lo que creemos, siempre y cuando no sea en ignorancia, sino que sea basado en la verdad, que es la palabra de Dios. Que no sea basado en lo que es que dicen, es que mi mamá, mi papá, mi abuelito, no. Que tú sepas exactamente por qué crees lo que tú crees. Ahora, en resumen,
Pablo nos da un resumen ya al final, estos últimos 2 versículos del capítulo 14. Dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Dice Pablo: dejen que haya toda manifestación del Espíritu Santo, todos los dones que el Señor ha dado a la congregación, sean muchos, sean pocos. Dice Pablo: deja que se desplieguen, pero mientras tanto sea todo para edificación. Y dice: siempre y cuando todo se haga decentemente, o sea, con decencia y con orden, sin contradecir la palabra de Dios y en el orden que Dios puso, aunque no sea el orden en el cual tú y yo estemos de acuerdo, sino que sea el orden de Dios y que sea lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ya por conclusión, es cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Porque el Señor nos dio cierto símbolo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús en una forma. ¿En qué forma? De una paloma. Cuando hay manifestación del Espíritu Santo, pensemos en eso. Una paloma, ¿cómo es una paloma? ¿Es un pájaro que anda volando como loco y haciendo ruido por todos lados? ¿O es un ave que es calmada, tranquila, limpia, serena? Pensemos en eso cuando hay manifestación del Espíritu Santo. ¿A qué se parece más esa manifestación del Espíritu Santo? ¿A un cuervo o a la paloma? Cuando nos aferramos al propósito que Dios nos da como hombres, como mujeres, cuando nos aferramos al orden que Dios ha puesto, cuando nos conformamos, cuando nos formamos al plan de Dios, siempre va a ser mejor que el nuestro. Aunque pensemos, no, es que si hago esto con mi esposa se va a... Mira, como dicen por ahí, flojito y cooperando. Confía en el Señor, confía en el plan del Señor, porque yo sé que el plan del Señor la mayoría de veces es en contra de lo que nosotros podemos pensar. Lo vemos en la Biblia una y otra vez como el Señor, aún dice la palabra de Dios que al Señor le plació que la manera de que la humanidad sea salva es a través de la predicación. Es una locura, dice, es una locura para los que se pierden. Como yo a través de leyendo una palabra, la Biblia, yo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a conocer a Dios? Esa es una locura. Dice, al Señor le plació hacerlo así. ¿Por qué? Porque su mente no es como nuestra mente. Dejémonos moldear por el Señor, dejémonos moldear por la palabra de Dios. Mujeres, cumplan con el propósito, con la función y el orden que Dios les dio, porque así honran al Señor, así honran a su Padre, y ustedes van a ser de gran estima para Él. Créanme, confíen en Él, de que Él tiene el control, de que Él tiene el plan perfecto para tu vida. Y nosotros los hombres igual, seamos esos líderes espirituales el cual nos está llamando el Señor, tomando el control, porque sobre nosotros recae toda la responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y si tú eres líder o pastor en tu iglesia, tú sabes bien que tú vas a dar cuenta de esas ovejas. Tú sabes bien que tú vas a dar cuenta de todas esas personas que el Señor ha puesto a tu cargo. En nosotros recae toda la responsabilidad. Así es que tomemos la responsabilidad y digamos, Señor, ayúdanos, porque nosotros no estamos capacitados para ser la última Pepsi del desierto. No estamos capacitados para nosotros estar en autoridad y nosotros no darle cuenta a nadie más. No estamos capacitados para eso. Por eso es importante que aún sobre todo los pastores que son de iglesias independientes, que son la autoridad máxima en la iglesia, siempre tenemos que tener a alguien a quien nosotros podamos darle cuentas.
porque nosotros no estamos capacitados para ser la máxima autoridad, sino siempre estar bajo alguien, bajo la autoridad de alguien. Permanezcamos firmes en lo que creemos, basado en la verdad. Y si tenemos alguna idea o creencia puesta ahí por otra gente, pero en realidad no la crees, yo te invito a que le des una oportunidad a la palabra de Dios y pueda transformar tu mente. No yo, no ninguna denominación, ninguna religión, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deja que el Señor renueve tu mente, renueve tu corazón. Deja que el Señor haga eso. Yo te invito a que te dejes moldear por Él. Tenemos que estar firmes en la verdad revelada aquí, en la palabra de Dios. Seamos libres para adorar, seamos libres para congregarnos, para hacer iglesia. Mientras tanto, todo sea hecho en decencia y en orden. Entrégale tu vida a Cristo. Él quiere poner orden en tu vida. Él quiere poner el orden llamado por Él, hecho puesto por Él. Él quiere revelar ese propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, y cuando no estamos cumpliendo con ese propósito, por eso vivimos nuestra vida vacía, buscando siempre una cosa y otra, y nada nos llena. ¿Por qué? Porque solamente hay algo que va a llenar tu corazón, y ese es Jesucristo. Así es que yo te invito el día de hoy que entregues tu vida a Él. Él te quiere dar un propósito, Él te quiere dar un orden, ese orden que va a ser de bendición para ti. Que a pesar de que estés viviendo problemas y cuestiones matrimoniales, de dinero, de lo que sea, enfermedad, el Señor va a poner todo en orden. Quiere poner orden en tu vida. Y el primer orden que quiere hacer es entrar a tu vida y ponerte a cuentas con el Señor. Así es que si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy, solamente haz una oración con Él y dile: Señor, el día de hoy me doy cuenta que mi vida es un desorden, Padre. Y que no solamente es un desorden, sino que estoy lejos de ti, lejos de tu propósito, pensando yo que estaba bien contigo, pero no lo estoy. El día de hoy me acerco a ti y me arrepiento de mis pecados. Y yo creo en mi mente y en mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y que tú resucitaste el tercer día, y que ahora te encuentras a la derecha del Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, y el día de hoy te entrego mi voluntad y toda mi vida. Haz de ella lo que sea para tu gloria y tu honra. Me arrepiento y me entrego a ti el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú acabas de hacer esa oración y lo creíste en tu corazón y en tu mente, ahora tú eres, dice Juan ahí, que tú eres hecho un hijo y una hija de Dios. Tienes el derecho jurídico, ahora ya el papeleo, si quieres verlo de esa manera, legal, de que tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Y ahora todas las promesas, dice la palabra de Dios, que si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo heredó, ahora nosotros somos coherederos junto con Él. Entonces, dicho todo esto, vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar la Santa Cena. Así es que si tú tienes ahí un pedazo de pan y una copa de jugo o de cualquier cosa, si no tienes nada a la mano, no sé, usa agua si quieres, no sé. Pero vamos a dar tiempo para las personas que tienen ahí listo. Mientras, quiero explicarles qué significa esto, porque al menos yo tenía esta creencia, yo tenía esta idea, que para poder tener esta comunión con el Señor, para venir a la mesa del Señor, teníamos que estar libre de pecado, tenemos que tener limpio el corazón, y en cierta manera es cierto. Pero esta es una invitación, familia, hermanos, personas que me están escuchando, que dicen: no, pues es que no estoy bien con el Señor. La cena del Señor, la comunión con el Señor, es precisamente para eso.
El Señor está invitando a las personas, ven a mí, ven tal y como estás, porque familia, pongámonos a pensar, cuando Él instituyó esto, los discípulos no es que estaban libres de pecado, no es que no tenían pecado, al contrario, ellos tenían mucho pecado, y aún así el Señor tuvo comunión con ellos. Y eso es lo que es, la cena del Señor es una invitación para que si tú estás viviendo en pecado, vengas y te arrepientas. Pero es así, tienes que arrepentirte. No puedes vivir en pecado y venir a tener comunión con Cristo pensando que estás bien, sino ven en arrepentimiento, y el Señor está listo, está puesto para perdonarte y empezar una comunión con Él. Dice la palabra de Dios: así que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo. No examinar al vecino, a mi hermano, a mi marido, a mi esposa, a mi hijo. No, dice, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin saber qué significa la muerte del Señor, por qué murió el Señor, come y bebe juicio para su propio castigo. Come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y hay muchos han muerto. Si no nos examináramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Solamente los que son hijos, solamente los que son hijas de Dios pueden tener esta comunión con el Señor. Si tú no has creído, si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, tú no puedes ser partícipe de esto. Pero si tú eres un cristiano, pero estás viviendo en pecado, ven. El Señor te invita el día de hoy, ven, arrepiéntete y ten comunión conmigo. Ven, arrepiéntete y ten comunión conmigo. Tomemos el pan. Ténganlo listo. Que dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Padre, sabemos que este pedazo de pan representa tu cuerpo que fue molido por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Señor. Padre, ese precio que era de nosotros pagar, tú lo pagaste por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Dice la palabra de Dios: asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Tomamos todos de la copa. Padre, al tomar de la copa recordamos que tu sangre fue derramada en esa cruz del Calvario, Señor. Esa sangre, Señor, que ahora no solamente cubre, sino que quita el pecado, Señor. Y nos has hecho aceptos ante el Padre a través de tu sangre, Señor. Este nuevo pacto que ahora, Señor, lo vivimos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar, Señor. Y que ahora nos limpias, Padre. Gracias, Señor. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Familia,
Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte y compartir este memorial que tenemos que recordar siempre cuánto costó nuestro pecado. Porque la misma muerte que el Señor tomó en esa cruz fue el mismo pago que fue los pecados de tu vecino, de tu hermano, tuyos, todos estamos destinados para un castigo eterno, pero Él vino y pagó el precio de nuestros pecados para que no solamente seamos limpiados de toda maldad, sino que ahora somos aceptos ante el Padre a través de esa justicia de Cristo. Así es que recordemos esto cada vez que comamos el pan y bebemos la copa, predicamos el Evangelio. Familia, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. La semana que entra, si Dios quiere, seguimos más otra vez con el estudio de la palabra de Dios, verso a verso. Mientras tanto, mediten en la palabra, ámense unos a otros, porque dice la palabra de Dios que así van a saber entonces que somos discípulos del Señor. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana o entre semana con el mensaje de la palabra de Dios, el pequeño pensamiento. Nos vemos entre semana. Que Dios